Gracias, doña Maureen. Gracias, diputada presidenta en ejercicio. Por esas cosas de lo que es parte del folclore legislativo y de lo que se va convirtiendo como en las expresiones y frases cotidianas entre los compañeros, desde hace días, cada vez que doña Patricia Mora pide la palabra, los compañeros me vuelven a ver y me dicen: ¿y qué va a decir hoy suyo? Ya va a mencionar a Antonio nuevamente. La verdad, yo no lo había visto, no había caído no había tomado conciencia de que definitivamente encuentro de parte de doña Patricia una constante y repetitiva referencia a mi persona, lo cual por supuesto me honra. Pensé que era un tema aquí legislativo, doña Patricia, pero resulta que hace unos días me informan los abogados de una comparecencia que tienen en el Ministerio de Trabajo y me enseñan un post que ponen en Facebook los representantes sindicales. Nosotros tenemos más de 1000 trabajadores, hay 9 trabajadores que están sindicalizados y llegaron a una gestión en el Ministerio de Trabajo y uno de los dirigentes sindicales, cuando sale, le da las gracias a doña Patricia porque don Héctor Solano los acompaña y dicen que don Héctor Solano es un funcionario de doña Patricia. Yo no sé si es cierto, si don Héctor Solano es funcionario suyo, pero ponen un post de que le agradecen a doña Patricia porque su funcionario, don Héctor Solano, va al Ministerio de Trabajo a la comparecencia que tienen un grupo de trabajadores de una de mis empresas. Por lo que veo entonces que esa presencia de doña Patricia no se limita exclusivamente aquí con sus referencias en el plenario, que repito, me honran, porque por supuesto yo siempre he sido amante de la polémica y creo que en tantos años de vida política nadie puede decir que le he quitado el hombro a un debate. Pero bueno, hace 2 días estuvieron en una comparecencia en el Ministerio de Trabajo en Siquirres y uno de los funcionarios del Ministerio de Trabajo dijo: es que esto hay que moverlo rápido porque aquí hay un diputado, hay interés de un diputado en este tema. Y entonces los abogados nuestros dijeron: no, pero don Antonio no tiene ninguna presión sobre aligerar esto tramítelo como tenga que tramitarlo. Dice: no, es que hay una diputada que está llamando al viceministro y el viceministro nos está llamando a nosotros, etcétera. Por lo que veo entonces que esa presencia de don Héctor Solano y esa participación del funcionario doña Patricia en las gestiones judiciales. Doña Patricia, usted ha hablado muchas veces, llevo como 15 días de esperar oportunidad para hablar, al final le doy la interrupción para que pueda hacer su referencia. Sí, por supuesto, yo me imagino que don Héctor lo hace fuera de horas de trabajo. Un funcionario de doña Patricia va a acciones judiciales, me imagino que fuera de horas de trabajo, y creo que hay que tener cuidado en eso, porque por ahí hay una figura que se llama peculado de servicios, y además hay hoy un dictamen de servicios técnicos que dice que los asesores no pueden litigar, porque por supuesto yo me imagino que don Héctor Solano no solo participa en las conciliaciones o convocatorias al Ministerio de Trabajo en acciones que tienen que ver conmigo, me imagino que participaría en muchas, y si entonces está participando en muchas, está faltando a la labor legislativa. Entonces me parece como un consejo de compañero que le tiene una altísima estima a doña Patricia, que hay que tener cuidado con ese detalle. Pero bueno, folclore aparte, como les decía, cada vez que doña Patricia pide la palabra, los compañeros me vuelven a ver y me dicen: ya va Antonio, ya va Patricia, Antonio, ya vas a salir a relucir. Pero bueno, la última vez que tuvimos una discusión sobre temas de fondo con doña Patricia, tuvo que ver con el proyecto de fraude fiscal. Doña Patricia hizo aquí una intervención que leyó en el plenario, citó varias normas y varios argumentos y hoy quiero referirme a ellos. Creo que es importante tomar en cuenta que cuando hablábamos del tema de la desjudicialización del cobro por parte de la tributación directa, estábamos defendiendo un principio de derechos humanos y un principio de reserva de ley para la Constitución. O sea, que la Constitución se reserva el derecho de establecer cómo se da la división de poderes. Bueno, ya salió el dictamen de servicios técnicos, doña Patricia, en donde el dictamen de servicios técnicos lo dice de manera categórica y dice expresamente que somos del criterio de que esto podría lesionar el principio de separación de poderes tutelado en el artículo 9 de la Constitución Política. Ya no es entonces la tesis de Antonio Álvarez defendiendo intereses
cuestionables, de evasores, sino que ya es un criterio técnico del Departamento de Servicios Técnicos, donde considera que hay una violación a la Constitución Política y al artículo 9 en relación con el 153 si se procede a establecer el cobro en vía administrativa y no en vía judicial. Me parece que eso es importante que lo tenga presente doña Patricia, porque ya ahora estamos con un criterio que deberíamos de considerar independiente. Y por supuesto, doña Patricia puede hablar con los asesores de servicios técnicos de que ninguno ha tenido conmigo ninguna conversación sobre este tema. Hay dos elementos más que citó doña Patricia en sus intervenciones. Uno es el artículo 146 de la Ley de Administración Pública, que es la que define que los actos de la administración son ejecutables. Yo no sé quién asesora a doña Patricia en este criterio, pero bueno, sí vale la pena tal vez como hacer una referencia. Por definición, los actos de la administración son ejecutables. Hay lo que en derecho se llama una presunción iuris tantum de validez del acto administrativo. Eso significa que se debe presumir que cuando la administración ejerce un acto, ese acto es válido por sí mismo, porque se le dan a la administración esas potestades de imperio para que el Estado pueda funcionar. En el caso concreto del cobro administrativo o del cobro de los tributos por razones de falta de pago de las deudas de manera oportuna, el acto que emite la administración en ese caso es el acto de ir a cobrar esa cuenta. Y por supuesto, como tal, es un acto que puede ejecutar de inmediato. Pero el tema no es que la administración pueda o no ejecutarlo, el tema es dónde lo ejecuta la administración. Y desde ese punto de vista, a donde corresponde ejecutar los actos de conformidad con el artículo 9, como lo señala el Departamento de Servicios Técnicos en relación con el artículo 153 de la Constitución Política, es precisamente en el Poder Judicial, porque le corresponde al Poder Judicial resolver las disputas y ejercer las acciones, en este caso cobratorias. Por esa razón es que la mención al artículo 146 carece de importancia y de validez, porque nadie está discutiendo cuando manda la ejecución del cobro a la vía judicial y no a la vía administrativa, nadie está discutiendo la capacidad de la administración de ejecutar ese acto, y nadie está violando el principio de que el acto es válido por sí mismo y la presunción iuris tantum de validez que tiene el acto administrativo, que es doctrina de derecho administrativo y de las potestades estatales. También doña Patricia basaba su argumentación en una cita de don Adrián Torrealba y me decía que don Adrián Torrealba hablaba de que este era un tema interesante y que era importante avanzar hacia el cobro administrativo. Hoy hace 8 días perdí mi dieta por ir a un debate en el Colegio de Contadores, en donde me correspondió estar en la mesa principal con don Adrián Torrealba. Y le comento, doña Patricia, le comento que en esa mesa redonda, don Adrián manifestó que incluir el cobro administrativo en Costa Rica era una reforma de alto riesgo, que se podía traer este proyecto abajo como se ha traído otros. Y don Adrián, que por supuesto es un especialista en derecho tributario, cosa muy lejana a lo que puedo ser yo, nos ilustró con la experiencia de Argentina, en donde se incluyó el cobro administrativo y la Corte Constitucional Argentina lo declaró inconstitucional. Ahí tengo las grabaciones del programa y si no se las puede, de la mesa redonda, y si no se las pueden pedir al Colegio de Contadores para que se las transcriban. Porque hay una tesis que se ha venido manteniendo por parte de algunas cortes constitucionales de América Latina de que el traslado de estas funciones al campo administrativo viola el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto entonces devienen en inconstitucionales, no necesariamente por la violación a la Constitución local, sino al pacto, que es una norma supranacional de acuerdo con la pirámide de Kelsen, que no dudo que las personas que le ayudan a doña Patricia con sus intervenciones en el plenario lo conocen. De tal manera que la referencia a las tesis de don Adrián tampoco funcionan, porque el mismo don Adrián considera que la reforma no camina. Me decía doña Patricia, y aprovecho para decírselo también ahora al diputado Corella, que cuál era la posición del Ministerio de Hacienda y que me emplazaba a que le definiera si había habido ya un acuerdo en ese sentido.
pues aprovecho para decirle que sí, efectivamente, se preparó luego de una reunión con el viceministro de Hacienda y el director de la tributación directa, una moción que sustituye ese capítulo en donde vuelve el cobro a la sede judicial. Tema que fue reiterado en una reunión que tuvimos el día martes con don Helio Fallas y con los funcionarios de Hacienda. Varios compañeros aquí presentes lo pueden ratificar, en donde el Ministerio de Hacienda está aceptando y coincide, o no digo coincide, acepta nuestra propuesta de que volvamos al cobro en vía judicial y que por supuesto le eliminemos los entrabamientos que pueda tener para que el cobro sea expedito. Y como lo dije hoy en la mañana en un programa de radio y televisión de Canal 13, si el problema no está en que el cobro sea o no administrativo, el problema es la causa, es la mora judicial, y eso es lo que nos está dando problemas. Y comentaba el diputado Morales Zapata que hay 12,000 cobros, y después de oír que hay 12,000 cobros, más convencido quedé de que es inconveniente llevarlo a la vía administrativa, porque no sé cómo la tributación, que no tiene la experiencia de ejercer el cobro judicial, va a poder tramitar 13,000 cobros administrativos, entre comillas, los que eran cobros judiciales. Y no sé si la tributación directa mejor la dedicamos a que vaya y haga auditorías y haga revisión de las empresas y no a ponerlos a tramitar 12,000 acciones de cobro, cuando no se tiene la expertise ni tiene la estructura que tiene un órgano especializado como es el Poder Judicial. De tal manera que yo, además de las razones de constitucionalidad que hemos venido alegando, además de la defensa de los derechos humanos que he venido alegando, también creo que hay un tema de oportunidad, que no creo que la administración, recibiendo esa brasa de 12,000 procesos de cobro judicial, pueda encargarse y pueda tramitarlos. De tal manera que me parece que es importante que avancemos en esta materia, pero que avancemos con una reforma que realmente sea viable. Y aquí debo decirles que cuando me opuse a que la Caja del Seguro Social procediera a tener el cobro administrativo, defendí una posición que sigo creyendo que es la más conveniente, que es darle potestades a la Caja para que cierre a los patronos la operación de los negocios de los patronos, en donde no se pague las cuotas de la Caja por un plazo de 90 días y que el cierre sea indefinido hasta tanto se pongan las cuentas al día. Me parece que esta es una vía mucho más fuerte, que le da muchísimos más instrumentos a la Caja del Seguro Social que darle a la Caja el cobro administrativo. Para que entendamos la diferencia, les recuerdo que hoy en día el cierre del negocio por parte de la Caja se considera una sanción. Y entonces, como tal, al ser una sanción, el cierre de negocios tiene una duración que me parece que no puede ser por más de 15 días. Entonces, si la persona está morosa, como recuerden cuando le cerraron el estadio al Deportivo Saprissa, se le podía cerrar por 15 días, porque no podía el cierre del negocio tener más de 15 días, porque eso es lo que se establece como sanción. Y el criterio que yo expuse y que he venido defendiendo, y ojalá que doña Patricia me acompañe y me respalde en esa tesis, como lo ha hecho don Edgardo Araya, en lo que hemos coincidido, lo que estamos es sustituyendo el principio del cierre del negocio, de que deje de ser una sanción a que se convierta estar al día en la Caja en un requisito de operación. Entonces, si usted no está al día en la Caja, es como que no tenga patente, o es como que usted no tenga el permiso de salud, simplemente no puede operar. Y los ejemplos que puse fue, comparémoslo con una construcción. Si nosotros empezamos a construir sin tener permiso municipal, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente nos lo cierran. Nadie nos viene a decir, nos darán 2 días para ponernos al día, pero nadie viene a decir que hay procesos y trámites, impugnaciones. La municipalidad le pone el papel de clausurado y la construcción no puede continuar. Bueno, equiparemos el estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social con el permiso de construcción. Es un requisito de operación. Con esto lo que les quiero decir es que a veces nos engañamos, creyendo que la decisión que vamos a tomar, porque pareciera como muy un cambio interesante, al final no es la que produce los beneficios. Estoy completamente convencido de que el cierre del negocio va a ser mucho más efectivo
que el tramitar los cobros en vía administrativa. Y aquí tenemos algunas discusiones, algunas de ellas con don Carlos Arguedas, con quien tuve una discrepancia y con quien hemos tenido una discrepancia en cuanto a lo que qué sucede con aquellos servicios que son de carácter continuo porque se está ejerciendo una especie de servicio público. Por ejemplo, ¿cómo se va a cerrar un hospital y una clínica privada? Entonces hay que cerrarlo y que saquen los pacientes. Bueno, al final don Carlos me convenció de que hay que establecer un proceso para que el servicio se pueda seguir dando y no tirar a la gente a la calle. ¿O qué sucede con los colegios privados y universidades privadas, que hay una lista grande de deudores de morosos en la caja del Seguro Social? Si no se puede devolver a los niños a la casa y se quedaron sin escuela. Bueno, es cierto que en esos casos tendrá que ponerse alguna definición, pero este es un instrumento muchísimo más valioso. Ahora bien, de las cosas que dijo doña Patricia, que me parece que tal vez doña Patricia disminuyó el nivel del debate que estamos teniendo, porque le puedo decir a usted, diputada Mora, que si algo me inspira es una discusión pura y simplemente académica, pero me sorprendió que usted sacara algunos argumentos. Estaba haciendo uso de la palabra y en mi intervención de fondo, doña Ligia Fallas pidió que revisáramos el quórum y tuvimos una interrupción y voy retomando nuevamente los temas. Le decía a doña Patricia que no se puede ni hacer. Me parece que es bueno mantener estos debates en los niveles como corresponde y que realmente no tiene como mucho sentido que perdamos el nivel de la discusión. Pero bueno, en todo caso, una de las manifestaciones que hace y que me achaca en su discurso o en el discurso o en la intervención que leyó doña Patricia es que cuál es el temor que yo tengo a que se menoscabe los derechos de las grandes empresas. Bueno, aprovecho para decirle a doña Patricia que en esta mesa redonda que estuve, el viceministro de Hacienda hizo una presentación que con gusto se la hago llegar a su grupo de asesores, en donde establece que casualmente el grupo de mayores evasores que hay se refiere a los pequeños y medianos y sobre todo a las personas físicas. Otro caso con el que usted hace referencia, en donde dice que le preocupa esta nueva tendencia neoliberal y de la derecha de tratar de equiparar los derechos de las personas jurídicas con las personas físicas. Bueno, ese no es un tema ideológico, ni es un tema que tiene que ver con ninguna cuestión, es un principio de derecho que existe de toda la vida en cuanto a los derechos que corresponden a cada quien. Pero en esa misma presentación dice el viceministro, que el número de gente al que le quiere llegar es a las personas físicas con actividades lucrativas, doña Patricia, no a las personas jurídicas. Entonces imagínese usted que la segunda o tercera afirmación que usted hace es completamente errada. Pero déjeme decirle por qué en el fondo estas leyes no vienen contra las grandes empresas. Porque es muy fácil hacer demagogia y azuzar la lucha de clases y tener esto como un enfrentamiento entre proletarios y millonarios. Y entonces recordar, proletarios del mundo unidos, no tenés nada que perder y un mundo que ganar. Las empresas grandes, ¿por qué no son las mayores evasoras? Doña Patricia, porque las empresas grandes, primero, usualmente tienen un ejecutivo de la tributación directa. Hay una sección que se llama grandes contribuyentes que hace que las empresas grandes tengan una fiscalización casi que en línea con la tributación directa. Precisamente ahora se puso a regular un sistema que se conoce como el AMPO para poder tener una cantidad de información de las empresas para que las empresas puedan estar totalmente fiscalizadas por parte de la tributación y seguir a aquellos que le prestan a las empresas servicios de una o de otra naturaleza. Pero las empresas grandes están bancarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una operación que funciona de acuerdo con los principios que existen en el sistema bancario nacional. Entonces, una empresa grande necesariamente tiene que generar utilidades. Si uno de los problemas serios que se tiene cuando hay pérdidas en una empresa, en el caso de las empresas de estos niveles, es cómo lograr generarle una utilidad para poder presentarle al banco números en negro. Porque si se le presentan números en rojo, hay cláusulas que establecen aumentos inmediatamente de la tasa de interés, porque son créditos de volumen
que lo que significa es que los bancos tienen que hacer una provisión para efectos de la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras que le reduce la utilidad neta al banco, y entonces el banco tiene la potestad de subir los intereses de inmediato. Las empresas grandes no tienen la posibilidad de decir con factura, véndame sin factura. Hágame el trabajo y no me pase una factura para que no me cobre el impuesto de ventas. Las empresas grandes no tienen la posibilidad de desaparecer e irse del país, cerrar su operación y trasladarse con otro nombre. Imagínese usted que la Coca-Cola no paga impuestos y entonces mañana se abre con otra empresa y funciona con otra empresa, con otro nombre. Sí, doña Patricia, yo entiendo esa parte de azuzar las luchas de clases, pero si hay un grupo de empresas que están reguladas y empresas que están auditadas y de empresas que no pueden evadir responsabilidades, son casualmente las empresas grandes. Ahora bien, si le tomamos la palabra al viceministro de Hacienda de que precisamente de lo que aquí se trata es de buscar a ese grupo de mayores evasores que está concentrado en los pequeños y medianos y en las personas físicas con actividades lucrativas, entonces es injusto cargar la mano de que quienes nos oponemos a este proyecto es porque queremos lograr que las empresas grandes no tengan que pagar. Me dice doña Patricia que lo que yo estoy alegando y que lo que yo busco y lo que yo defiendo es que no se violen los derechos humanos de los evasores, que no se violen los derechos humanos de los que violan las leyes laborales. Doña Patricia, no podía creer cuando leí eso, porque no estaba en el país, que usted hubiera hecho esa manifestación. O sea, esa es la misma forma en que se ha dicho por medio de otros grupos, no, ¿cuáles derechos humanos de los gays? ¿Cuáles derechos humanos de los comunistas? ¿Cuáles derechos humanos de los grupos en los que yo no creo? No, doña Patricia, los derechos humanos los tienen todos. En ese mismo principio entonces decimos, ¿cuáles son los derechos humanos de los violadores? Porque es peor un violador que un evasor. Y sobra y está más que claro que aquí no estoy defendiendo evasores, pero decir que se están defendiendo los derechos humanos de los evasores, eso quiere decir entonces que menos derechos tienen los violadores, y eso no lo podemos permitir en este Estado de Derecho que yo sí creo y defiendo. Por eso me sorprendió ayer cuando usted se propuso para un puesto en la Comisión de Derechos Humanos alegando que era defensora de los derechos humanos selectivos, doña Patricia, de los derechos humanos que según su criterio sí merecen tutela. Y dentro de esos derechos humanos hoy sabemos que los evasores o los que violan las leyes laborales no los tienen. Y probablemente cuando usted manda a su asesor legal a ir a una conciliación de una empresa que es de mi propiedad al Ministerio de Trabajo, está pensando que yo soy un violador de los derechos laborales y por lo tanto no tengo derechos humanos. No, doña Patricia, eso es muy grave. Si no podemos perder la responsabilidad y la seriedad que significa lo que nosotros tenemos y lo que nos dio el pueblo de Costa Rica. Ese principio de que es cierto, que no somos responsables de lo que decimos aquí y de que tenemos irresponsabilidad, de que no se nos puede seguir por ninguna acción ni delito porque nosotros ejercemos o decimos aquí algo, pero eso no es una patente de corso para que actuemos irresponsablemente negando los derechos humanos. Y le digo, así empezaron muchos diciendo estos grupos no tienen derechos humanos. Como son evasores no tienen derechos humanos. ¿Y quién dice que son evasores? ¿Quién dice que son violadores de las leyes laborales? Bueno, precisamente eso es lo que más me motiva a estar aquí defendiendo estos principios.